Muy bien, hola a todos, estamos en vivo. Bienvenidos a la tercera conferencia de la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo. En esta ocasión nos acompaña el maestro José Carlos Ibarra Cuchillo y el maestro Diego Merino Lazarín. La conferencia de hoy estará a cargo del maestro José Carlos, quien nos va a hablar del pesimismo optimista de Edward von Hartmann. Denme un segundito porque no nos alcanzo a ver todavía en Facebook, así que si no repetimos, denme un minuto. Yo sí que he podido. Yo sí que me veo en Facebook. Yo también ya lo veo aquí. Sí nos estás viendo. Ok, ¿Sí? Entonces sí estamos en vivo. Pues si nos apoya también el público que va llegando a compartir en sus redes sociales, a difundir esta conferencia magistral, que, insisto, versará sobre el pesimismo optimista de Edward von Hartmann. Ya nos estoy viendo aquí. Yo soy Slaime Bonilla, soy el presidente de la CIEP y nuevamente presento al conferencista magistral, que es el maestro José Carlos Ibarra Cuchillo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y el maestro Diego Eduardo Merino Lazarín. Los dos son miembros del comité directivo de la CIEP. El maestro José Carlos es vocal y el maestro Diego Eduardo Merino es el vicepresidente. Entonces, yo los dejo con ellos. Yo simplemente estaré aquí tras bambalinas. Ya vamos teniendo los primeros saludos. Aquí, ¿no? Los podemos ir mostrando y pues yo quedaré tras bambalinas un poco en controles, los dejo en las mejores manos para escuchar la gran conferencia que nos trae el maestro José Carlos Ibarra. Y bueno, pues muchísimas gracias, estamos por aquí y adelante. Muchas gracias, Slimen. Pues buenos días a todo el auditorio. Es un gran placer, como siempre, compartir y más en esta ocasión presentando a el maestro José Carlos Ibarra Cuchillo. El maestro Ibarra Cuchillo es graduado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente se encuentra cursando un máster en Filosofía Analítica y dirige la revista sobre pesimismo filosófico en ADAS. Y justo, como ya lo ha referido Slimen, esto es solo una representación. Ibarra Cuchillo en esta ocasión nos comparte el pesimismo optimista de Edward von Hartmann. Y bueno, pues creo que no hay mejor presentación que pues dar cabida ya a José Carlos Ibarra. Gracias por el espacio. Es un gran gusto compartir el foro. José Carlos, yo, igual que Slimen, me iré un poco más atrás para apoyarte tras bambalinas. Y bueno, pues le doy la bienvenida al auditorio a esta nueva conferencia magistral, a una nueva conferencia magistral por parte de la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo. Y pues muchas gracias, José Carlos, por acudir. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Lo primero, gracias Slimen. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dar una conferencia sobre Hartmann. Gracias por hacerme vocal de la Sociedad Iberoamericana, que para mí es muy importante. Es un proyecto que me entusiasma mucho y que creo que viene a resolver o a ocupar un espacio que estaba vacío en la historia de la filosofía, que es la cuestión del pesimismo. He decidido dividir esta conferencia en 3 bloques. El primero será un esbozo biográfico. El segundo versará sobre el sistema filosófico de Hartmann, el llamado monismo espiritualista. Y el tercero será la recepción de Hartmann en diversos autores y en la cultura en sí. Bien. Primero tendría que justificar por qué doy esta conferencia, por qué Hartmann es hoy día importante. Bueno, lo primero, porque Hartmann, a pesar de ser uno de los filósofos más importantes del siglo XIX, es, sin embargo, un hiato en la historia de la filosofía. En los manuales de historia de la filosofía difícilmente vamos a encontrar el nombre de Hartmann, más que mencionado en algún pequeño recoveco, pero no vamos a encontrar nada más. Sin embargo, por lo que sabemos de Hartmann, lo que dice Weiser, que es uno de los
es un estudioso de la filosofía pesimista e idealista. Lo que dice él es que entre 1869 y 1880 hubo nada y menos que 750 obras, entre artículos, libros, conferencias, artículos de periódico sobre Hartmann, solo sobre Hartmann. No, ya os digo ustedes sobre la cuestión del pesimismo que corrieron ríos de tinta, ¿no? Incluso en Alemania se llegó se concibió una literatura hartmanniana ya, y la llamaba Hartmann Literatur. Bien, voy a pasar a decir 4 cosas de la biografía de Hartmann para ponerlo en contexto. Fue un pobre hombre en realidad, no es que su vida pues fuese muy extravagante, no es que estuviese llena de cosas interesantes. Hartmann, como bien indica su font, pues tenía un trasfondo aristocrático, pertenecía a una aristocracia venida menos, no es que tuviese dinero, no lo tenía. Nació poquito antes que Nietzsche, el 23 de febrero de 1842, y su carrera, él hizo carrera militar en Berlín. Lo que pasa es que, aunque tenía medios para subsistir, sin embargo, él pues tenía también, compartiendo ese fervor con Mailänder, ¿no? De la carrera militar, pues decidió, a pesar de ser aristócrata, lanzarse a ello. Sin embargo, sufrió una herida, lo hirieron en una batalla y entonces se quedó básicamente lisiado para toda su vida, hasta el punto de que no pudo salir de la cama, o pudo nada más que para ir para comer o para dar un pequeño paseo, pero básicamente se quedó postrado en la cama durante toda su vida. Se sabe que a Hartmann le ofrecieron diversas posiciones académicas en las universidades de Leipzig, Tübingen, pero las rechazó todas. Las rechazó porque él tenía muy claro que quería ser un intelectual independiente. También comparte esto, ¿no?, con Schopenhauer, quizá Schopenhauer por obligación, porque no le hicieron, para hablar en plata, ni puto caso, pero a Hartmann sí que le hicieron caso, pero él pues rechazó estas ofertas. Entonces, curiosamente, a pesar de que Hartmann fue tan leído en su época, no lo hizo desde un podio. Es decir, Hartmann no se levantó, no se erigió como... no impartió conferencias, sino que todas las polémicas las creaba y las proyectaba y las soltaba desde su comedor, desde su casa. Se ve que su casa era un hervidero de ideas y era como un polvorín, pero en lugar de bombas lo que había son papeles esparcidos por los suelos, y era una locura, porque Hartmann, curiosamente, pues era un poco obsesivo y se había propuesto responder a todas y cada una de las críticas que le dirigían sus oponentes. Y a todas, absolutamente a todas, viniese de donde viniese. Si era un libro, pues él escribía un libro o una contrarréplica. Si era un artículo, él escribía un artículo. No había nada que se le escapase, por lo tanto tenía que estar pues todos los días mirando, ojeando los periódicos, ojeando todos los libros nuevos que se editaban, que le llegaban a casa, y los dejaba desparramados por el suelo. Era una locura, se ve. Entonces, políticamente, lo que impulsa a Hartmann a escribir, porque no hay que olvidar que toda la filosofía tiene una raíz política. Sus dos grandes enemigos, pues es la socialdemocracia, como dice Weiser, y el ultramontanismo de la Iglesia Católica. Como ya he dicho, Hartmann pues procedía de una familia aristocrática y, por tanto, veía en la cuestión social, en la Sozialfrage, un peligro, una amenaza a su posición. Y no tenía, al igual que Nietzsche,
pues no tenían ninguna confianza en el utopismo o en el socialismo o en el comunismo. Y esto va a ser definitorio, va a acentuar un combate, una actitud combativa respecto de Marx, de Lassalle y de todos estos socialistas. Por suerte para él, sí que tuvo una independencia económica y esto pues le permitió no tener que trabajar. Igualmente no hubiese podido porque era un lisiado. Uno de los aspectos más interesantes, sobre todo teniendo en cuenta el contexto histórico en el que vivió Hartmann, es que sus dos esposas y una posterior ayudanta que tendrá después de su segunda esposa, sus dos esposas, tengo que ir apuntado, Agnes Taubert y Alma von Hartmann, fueron dos, aparte de ayudantas, pero no me gusta ese término porque eso sería rebajar su trabajo. Son dos filósofas. Lo que pasa es que Agnes Taubert, que fue su primera esposa, murió a los 33 años. La cosa curiosa del tema, de por qué lo saco, es que sus dos esposas le ayudaron en todas sus polémicas contra los enemigos e incluso se atrevieron, y en esto son precursoras, a escribir o a participar de las controversias que su marido, cuyo protagonista era su marido, que tuvieron resonancias a nivel estatal en toda Alemania. Y por tanto, por ejemplo, tanto Agnes Taubert como Alma von Hartmann fueron dos de las primeras mujeres que incidieron, que tuvieron algún tipo de influjo en un debate a nivel nacional e intelectual en Alemania. Y por tanto son dos precursoras intelectuales cuyos méritos trascienden esto y hay que reconocerles que, sobre todo Agnes Taubert escribió un libro muy bueno sobre la cuestión del pesimismo en apoyo de que salió en auxilio de su marido, pero además tiene sus propias virtudes filosóficas. Yo del esbozo biográfico no diré mucho más. ¿Cuáles son los presupuestos de la filosofía hartmanniana o por qué surge la filosofía hartmanniana? No surge de la nada. Y hay que tener en cuenta que todos los elementos, o tenía todas las papeletas, como se dice aquí, de que fracasase o de que no tuviese ningún impacto en la época. ¿Por qué? Porque la filosofía hartmanniana es un intento de remozar la vieja Naturphilosophie, la vieja filosofía natural schellingiana, que estaba en absoluto descrédito desde el surgimiento del neocantismo y el positivismo. El neocantismo, pues abanderado por Trendelenburg, por ejemplo, y el positivismo por Eugen Turing. Eugen Turing y otros filósofos como los utopistas, el utopista este francés, que ahora no me viene a la cabeza cómo se llamaba. Sí, se me ha ido. Bueno, entonces tenía ese óbice. Hartmann partía de que había caído un descrédito y demás. Sin embargo, tenía algo a su favor, que era que lo que el positivismo había logrado era minar la credibilidad de la religión, ¿verdad? Ya Hegel había anunciado la muerte de Dios, el catolicismo ya estaba en descrédito, la iglesia había perdido poder, entonces la gente, o esto podría ser una de las razones por las que el público se volcó tanto en la obra de Hartmann, pudiera ser, pero solo es una hipótesis, de que vieran en la obra de Hartmann, en el monismo espiritualista, el posible resurgimiento o creación de una religión racional.
porque ya sabemos que estaba muy en boga todos estos intentos, por ejemplo, de Schelling, que habían fracasado, de crear una nueva mitología. Y Hartmann, si bien es verdad que no es nada nuevo, el intento de crear una religión racional o basada en aspectos científicos o despojados o seculares, no es que fuesen nuevos, pero sin embargo sí que es verdad que la obra de Hartmann tiene unos elementos místicos panteístas que conservan el núcleo, el meollo de la religión y que ofrecen una redención que, por ejemplo, el sistema de Düring, que es absolutamente secular y cientificista, no posee. Entonces, pues, como he dicho, pues podría ser que fuese la esperanza la última esperanza, porque la última gran esperanza de la religión, de una religión racional. Bien, este sería el bloque más corto, más pequeño del esbozo biográfico. Sí que es verdad que se podían decir más cosas, pues se puede acentuar su relación con otros autores, como por ejemplo con Julius Bansen, que es un bien conocido de los pesimistas. Fue un buen amigo de Bansen, fueron muy amigos, rompieron porque al final, pues de hecho, rompieron por lo mismo que podría haber roto también con Nietzsche. No es que Hartmann y Nietzsche se conocían, no eran en absoluto amigos. Sin embargo, las críticas o las críticas principales que le pudo arrojar Nietzsche a Hartmann son las mismas por las que al final luego rompieron Hartmann y Bansen. Hartmann... La filosofía del inconsciente, no sé si lo he dicho, alcanzó 8 ediciones. Por lo tanto, podemos considerarlo un bestseller filosófico. Podemos considerarlo un libro de filosofía con la suficiente relevancia como para tenerlo en cuenta a la hora de estudiar la filosofía alemana de la segunda mitad del siglo XIX. Podríamos, pero no me quiero extender mucho, podríamos hablar de más causas, de posibles causas de un surgimiento que pilló desprevenidos a todos, incluso George Simmel, ¿no? También lo abordó, tiene textos sobre el pesimismo que se muestran confusos, que intentan dar respuesta al advenimiento de un movimiento intelectual a todas luces, pues que no debería tener la incidencia que tuvo, ¿no? Porque tras el descrédito de la religión, de la filosofía natural y del idealismo, que por cierto Hartmann se considera un idealista de pro, parece extraño que en el apogeo del positivismo, de la confianza ciega en la ciencia, encarnada en autores como Ludwig Buchner, por ejemplo, o Vogt, Hartmann, que es un autor, pero es que ahora veremos, claro, es que Hartmann es muy listo y a pesar de que su filosofía está llena de matices místicos, panteístas, espiritualistas, es muy listo y subtitula su gran obra, la que le hizo famoso, la que le encumbra, La filosofía del inconsciente, la subtitula, incluye en su subtítulo una palabra muy querida en la época, que es método inductivo, que le da pues un barniz de cientificismo, de inducción, de honestidad, de experimentación empírica y demás, que supongo que pues alivia o aligera un poquito las reticencias que pudo tener el público. Luego, aparte, pues Hartmann incluirá en varios de sus textos posteriores elementos espiritualistas, pero ahora ya no a la hegeliana, sino relacionados con fenómenos paranormales y, por tanto, pues conseguirá atraer la atención de un público mayoritario. Intentará dar respuesta como ya hizo Kant, o sea, no es nada que nos podamos
por lo que nos debamos echar las manos a la cabeza que Hartman intentase dar respuestas desde la filosofía a cuestiones paranormales. Es una cosa que ya intentó Kant, que también intentó Schopenhauer y que muchos filósofos, de la que muchos filósofos se ocuparon, y no hay ningún problema. No es hablar en detrimento de ellos por decir que se ocuparon de cuestiones, no son cuestiones de baja estofa ni nada por el estilo, y es como cualquier otra cosa. Bien, yo daría más o menos por finalizado este primer bloque de biografía hartmaniana. No sé si hay alguna duda o si ha quedado algo en el tintero. Si alguien tiene alguna duda o si me he dejado algo sobre Hartman o sobre sus influencias, si alguien tiene alguna pregunta sobre influencias filosóficas, pues sería el momento, yo creo. No sé si alguien está, si Eduardo está por aquí. Si está por aquí, que se manifieste. Está. Porque yo no sé. A ver. Hola, José Carlos. Ay, hola. Ya, vale. No por el momento todavía. Hay 15 personas acompañándonos, pero por el momento ninguna ha expuesto ninguna pregunta. Vale. Déjame hacer un paréntesis solamente. Dime. Para invitar al público, José Carlos está dispuesto a interactuar de inmediato, es decir, bueno, mejor dicho, al final de cada uno de sus bloques. De tal suerte que, bueno, al auditorio que se sienta en confianza de exponer las preguntas y yo con mucho gusto se las compartiré al final de cada uno de sus bloques. No habrá que esperar hasta el final. Entonces, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quisiera aportar, yo haré una base, digamos, de preguntas y se las compartiré a José Carlos para cuando termine cada uno de estos bloques. ¿Vale? No te interrumpo más, José Carlos. Solo quería extender la invitación al auditorio. Pues muchas gracias, Eduardo. Pues nada, continuamos con el segundo bloque. Aquí voy a hablar un poco más de Hartman. Vale. Más importante en Hartman es el inconsciente. Fue uno de los primeros autores, pero no el primero, que habló del inconsciente. Antes que él, habló Schelling de la voluntad, y antes que Schelling habló Leibniz con su concepto de las pequeñas percepciones. Pero, claro, Hartman, digamos que lo eleva a categoría absoluta. Y esto bien es lo interesante en el asunto. ¿De dónde surge el concepto de inconsciente? Porque no es ese concepto leibniziano, aunque toma elementos. Es una síntesis entre el espíritu hegeliano y el concepto de voluntad expansiva de Schelling. Y, obviamente, pues el de la voluntad de Schopenhauer. Entonces, aunque parezca mentira, a lo largo de todas las 1800, alrededor de 2000 páginas de la filosofía del inconsciente, no se explicita por qué no encontramos una justificación de por qué Hartman está buscando algo así como un inconsciente en la naturaleza, o por qué hay algo que atraviesa la naturaleza que está más allá de la consciencia. No se justifica. Sin embargo, podemos lucubrar, conjeturar y decir que probablemente lo que le interesa es explicar manifestaciones en el mundo de la naturaleza que no tienen una raíz superficial en la conciencia, y con ello criticar o lograr herir al materialismo imperante de la época, encarnado, como ya he dicho, en Buchner y en todos estos.
Claro, si creemos que todo en la naturaleza es material, o en aquella época, si toda la naturaleza está basado en un encadenamiento de causas, o son choques de partículas y demás, nos quedamos pues con muchas preguntas en la cabeza. No llega a satisfacer cuestiones que un filósofo como Hartmann cree que son importantes y que tienen relación con cuestiones antiguas, sobre todo griegas, estoicas, acerca del valor, de los valores. Una de las virtudes del pesimismo filosófico que yo quiero reivindicar aquí es que, sobre todo Hartmann, pone de manifiesto o devuelve a la filosofía una serie de cuestiones que había abandonado por culpa, si puedo expresarme así, del materialismo francés, del sensualismo francés. Entonces le interesa mucho a Hartmann explicar o dar cuenta de causas, de manifestaciones sin causas aparentes o espirituales, para, obviamente, allanar el camino hacia lo que él considera su sistema de filosofía, el monismo espiritualista. Bien. Antes de entrar en el asunto de su sistema, otra de las posibles causas que yo me atrevo a conjeturar, que esto lo saco de Weiser, es el profundo impacto que tuvo el darwinismo en Alemania, porque incluso tuvo más impacto, se ve, en Alemania por la cantidad la innúmera de escritos sobre el darwinismo que tuvo en Alemania, mucho más que en Inglaterra. Entonces, digamos que Hartmann lo quiso sintetizar el darwinismo o armonizar el darwinismo con el evolucionismo hegeliano. O encontró, pues, sus parecidos. Además, Hartmann se veía a sí mismo como, pues, un guardián de la vieja tradición idealista, metafísica alemana. Y, pues, por razones, supongo yo, que por personales, de preferencia, pues quiso revivirla y mantenerla. Siempre con las miras puestas, obviamente, en la oposición del materialismo, que, como ya he dicho, empezaba allá por la década de los 60, de 1860-70, empezaba a verse ya como una amenaza de una crisis de la filosofía sin precedentes. La filosofía, por aquel entonces, empezaba a verse totalmente parasitada por la ciencia, y la ciencia amenazaba con destruir la filosofía o reducirla a su mínima expresión, que vendría a ser el neocantismo más extremo, más heterodoxo, que no sería más que una reflexión acerca de las condiciones de posibilidad de la experiencia, y ya está. Y, obviamente, pues dejaría de lado temas como el valor de la existencia, pues que en Hartmann pues, tuvieron un profundo impacto. Y quería sacar a la luz y volverlas a poner en liza. Bien. Tengo aquí unos apuntes. A ver. De acuerdo. Bien. Vamos a hablar un poco más del concepto de inconsciente de Hartmann y por qué titulo yo esta conferencia como pesimismo optimista. Una de las cuestiones centrales de la filosofía de Hartmann es que comparte con Hegel, pero cambia su visión de que hay un progreso efectivo que tiene manifestación, tiene lugar en la historia, pero a diferencia de Hegel, no tiene un buen final. Por eso he llamado a esta conferencia pesimismo optimista. Y tiene
hunde sus raíces en el concepto de inconsciente. Porque Hegel lo que cree es que hay un espíritu, Hegel es un panlogicista redomado, y lo que cree es que todo es incluso yo diría acosmista, y lo que cree es que lo que hay es un desenvolvimiento del concepto de una estructura lógica, y todo lo demás es contingente y no tiene ningún tipo de importancia. Lo único que tiene importancia es el desarrollo de la estructura lógica del mundo. Entonces, todo lo demás es irrelevante, y es un progreso que no da marcha atrás, que es siempre positivo, y que tiene, pues, que culmina en un espíritu absoluto, en una idea lógica que se identifica con la lógica pura, con una especie de salvación de la razón, o en términos leibnizianos, pues una ratio Dei. Y en Hartmann esto no ocurre. La principal diferencia sería, como ya he dicho, el final. Hartmann sí que cree que hay un evolucionismo, por eso a veces Hartmann incluso puede parecer optimista. Entonces, Hartmann, que es muy hegeliano, y hay que volver sobre ello porque no es tan... Hartmann en determinadas ocasiones es mucho más hegeliano que schopenhaueriano. Hartmann quiere encontrar un punto medio entre este teísmo de la razón hegeliano y el ateísmo absoluto del materialismo imperante, y lo encuentra, pues, en su postura un poco intermedia del panteísmo espiritualista. Y, sin embargo, no quiere, muy influido por Hegel, no quiere, pues, renunciar a el evolucionismo hegeliano. Bien. Y de aquí se deriva el pesimismo y el optimismo de Hartmann. ¿Por qué Hartmann es optimista y por qué es pesimista? Vale. Hartmann rompe con Schopenhauer en un aspecto, y es que acusa a Schopenhauer de ser un dualista, de diferenciar entre representación y voluntad. Hartmann, al contrario, lo único que cree que hay, de ahí la voz de monismo, es un inconsciente. Pero es más, ¿cómo podemos resolver esta cuestión que a priori parece insoluble, ¿no? Porque ni siquiera Schopenhauer es capaz de explicar cómo de lo ideal, o que en este caso sería cómo de la voluntad surge la representación, si entre la voluntad y la representación no hay una ligación causal, ¿no? Que será una de las grandes críticas que le hacen su discípulo, Freudenstadt. Para Schopenhauer sí. Para Schopenhauer todo Hartmann se ve en condiciones de responder a esta pregunta, y dice que de lo ideal a lo real, o en términos schellingianos, de la esencia a la existencia, lo que ocurre es simplemente lo inconsciente, y que no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que la voluntad vendría a ser el reino de lo que existe, y la representación de la esencia. Entonces, siguiendo a Schopenhauer en este aspecto, lo que diferencia, o sea, el aspecto lógico del querer, como todo es inconsciente, pero es voluntad. Lo inconsciente, para moverse, necesita un objeto, y este objeto, al tener un objeto, ya es representación, pero no deja de ser inconsciente. Este objeto podemos llamarlo también propósito o fin. Bien.
Aquí precisamente es donde aparece la posibilidad del optimismo y también del pesimismo. La posibilidad del optimismo aparece en el sentido de que Hartman cree que el inconsciente atraviesa diversos estados progresivos y que va rectificándose a sí mismo a través de la representación y que se puede ir mejorando las condiciones materiales de existencia de los individuos. El aspecto pesimista es que también introduce unos rompimientos o unas fisuras donde se introduce el dolor. Al igual que Schelling, para Hartman, el acto de venir desde el inconsciente, de venir consciente, es un acto traumático, al igual que Schelling, una caída, por así decirlo. Claro, Hartman lo que está diciendo aquí es que su principio absoluto, que es el inconsciente, deviene consciente, pero solo en la medida en que sitúa enfrente de sí un objeto o tiene un impulso. Este impulso, al igual que para Schopenhauer, pues es deseo, y el deseo es sufrimiento. Sin embargo, Hartman intenta no individualizar o particularizar tanto esta cuestión y le dota de una amplitud más histórica. He aquí otra de las grandes diferencias con Schopenhauer. Hartman está constantemente pensando en términos históricos de desenvolvimiento del inconsciente, con resonancias hegelianas, y como todos sabemos, Schopenhauer detesta la historia y niega cualquier posible evolución en la historia, ¿no? Como dicen en alguna parte del mundo como voluntad de representación, que la historia es el mismo teatro el mismo teatro con los mismos actores, pero diferente vestuario y demás, ¿no? Fijándose en las obras de Goldoni. Entonces, claro, aquí Hartman que tiene que romper con Schopenhauer, porque él con Hegel piensa que el mundo tiene una estructura lógica y, por tanto, pues que es un proceso. Sin embargo, difiere de Hegel en que el elemento de la voluntad, naturalmente, tiene un fundamento extralógico, y la voluntad es irracional y totalmente ciega. Bien. Un elemento sorprendente es que Hartman se declara a sí mismo realista. Supongo que también es una forma de polemizar con los neokantianos de la década de los 60. Porque Hartman, al identificar el inconsciente con o la esencia con la existencia, o el inconsciente con la representación, lo que está diciendo es que lo que conocemos, siguiendo aquí un poco la crítica, una de las críticas que se le hace a Kant al principio, Trendelenburg, pues dice que lo que conocemos es la realidad, ¿no? Que no es que sea una apariencia. En la filosofía del inconsciente de Hartman, que escribió, se publicó en 1868 o 69, los dos tomos, son 3 tomos, son 2 tomos, salió primero en un tomo, luego la primera parte, la primera mitad está dedicada toda a recoger evidencias que puedan apoyar su tesis de que existe un inconsciente en la naturaleza. Es decir, el libro se puede hacer bastante tedioso, pero todo esto lo hace con el espíritu de
la época de basar su filosofía en métodos inductivos que parece que garantizan unas certezas que el método deductivo, que está totalmente olvidado y relegado a los teólogos y todas esas disquisiciones, pues tiene. Hartmann reconoce su postura filosófica, si tiene que posicionarse enfrente del idealismo trascendental, reconoce que su postura es un realismo trascendental. ¿Por qué? Porque a pesar de que reconoce que hay una diferencia entre la cosa en sí kantiana y la representación, viene a ser, aunque no son idénticos en la representación, se corresponden mutuamente. Esta sería su postura epistemológica. Sería el realismo trascendental, es kantiano, tiene cosas que he pasado por el tamiz de Schopenhauer, pero negando su dualismo o su posible dualismo, porque Schopenhauer yo creo que asimismo pudo verse como monista, sin embargo, pues muchas veces da la sensación de que no lo es. Bien. Vamos a pasar ahora a la cuestión del pesimismo central. Es decir, que hemos dejado atrás ya la cuestión epistemológica. No sé si queda con el tintero. Si alguien quiere preguntar algo, pues yo encantado. Porque tengo aquí unos apuntes esparcidos y, en fin, puedo que me deje cosas o puede que haya cosas que no se entiendan muy bien. Así es, José Carlos. Hay una intervención y dice, hay un libro de Eric Weiser donde habla de él. Se llama Weltschmerz. ¿Crees que es una buena introducción a su pensamiento? Sí. De hecho, fue el libro que a mí me abrió un poco los ojos en la cuestión de que el pesimismo se había olvidado a pesar de su innegable importancia histórica. Está súper bien el libro, solo que está en inglés, pero puede que salga una traducción dentro de no mucho. Sí, es un buen libro, además aborda el tema de la cuestión pesimista situándola en el contexto histórico, luego aborda a Schopenhauer, luego aborda a Hartmann, a Düring, que es una cosa de la que no voy a hablar, pero también es muy interesante, porque si Hartmann es el peso pesado o el titán del pesimismo, Düring tendría que ser el titán del optimismo. Y ambos incluso llegan a compartir posturas y parece que podrían estar de acuerdo en muchas de las cosas. Una cosa que me gustaría decir es que el pesimismo tan malo no será, porque a pesar de que en Hartmann encarna la defensa del militarismo prusiano y demás, del Segundo Reich, Hartmann es la filosofía de Bismarck. Si Hegel es la filosofía de Prusia, Hartmann es la filosofía de Bismarck. A pesar de esto, hay dos aspectos que uno de ellos ya lo dijo Manuel Pérez Cornejo, que sorprendentemente la filosofía pesimista. Esto es una cosa que está en el libro de Weiser, por eso lo digo, no es que ahora esté divagando. La filosofía pesimista se lleva muy bien con las mujeres. Y las mujeres, las filósofas alemanas de segunda mitad del siglo XIX tienen mucha voz en el pesimismo, lo cual no había pasado nunca, o al menos hacía mucho tiempo que no. Y segundo, el pesimismo hartmanniano y banseniano y nietzscheano en último término se muestra o no tiene ningún problema con el judaísmo y con el semitismo y sin embargo el optimista o los materialistas son constantemente o se posicionan constantemente en contra del semitismo, o sea, son antisemitas. Eugen Düring, el gran optimista del siglo XIX, era un declarado antisemita, mientras que los pesimistas eran al revés.
Bueno, si queréis, pues pasamos ya pues, al tema del pesimismo, ¿no? Y no nos quedamos tanto en la epistemología, la teoría del conocimiento hartmanniana, que quizá no es tan interesante. No sé qué pensáis. Adelante, José Carlos. Vale. A ver, Hartmann parte de un presupuesto principal y es que, al igual que esto lo rescata de Schopenhauer, Schopenhauer y Hartmann están de acuerdo en que el placer es un elemento negativo que surge. ¿Qué quiere decir esto? Que surge de la ausencia de un que surge a través de la ausencia de un mal. Es decir, cuando tú sufres y te dejas de sufrir, esto te proporciona un placer, pero nunca tienes un placer que no tenga una raíz malévola, por así decirlo, negativa. Hartmann, ya que estoy siguiendo a Weiser al pie de la letra, no define el pesimismo como que este mundo es el peor de todos. Porque es una tesis que es muy fácilmente rebatible y es una tesis que Eugen Düring ya debate en su momento en uno de sus libros, en su tiene un libro que se llama El valor de la vida, que fue su libro más famoso, y lo desacredita, lo echa por tierra. No sé si encontraría aquí en un silogismo, lo echo por tierra. Bueno, pero viene a decir básicamente, o yo creo que Hartmann evita abanderar esta afirmación, porque si este es el peor mundo de los posibles, tendrías que dar explicación de a pie de qué implica que este sea el peor mundo de los posibles. ¿Qué implica que sea peor? O sea, si lo hace peor el hecho de que haya un mal, si lo hace peor el hecho de que haya muchos males, o de que hayan males morales o males físicos, o etcétera. O sea, incluso es una frase que puede servir tanto al optimista. Es decir, si este es el peor mundo de los posibles, también puede ser el mejor de los posibles. O sea, que no tienes ningún criterio para apoyar esta afirmación. Y es muy débil, vamos. Lo que sí a lo que se atreve Hartmann a tratar respecto de la valoración del pesimismo es lo que él llama la balanza eudemónica. La balanza eudemónica es someramente la comparación entre placeres y dolores. Si pesándolos en la balanza pesa más el placer o el dolor. Bien, esta es los hechos que aborda Hartmann, o que cree él son más importantes. Los voy a leer. Según Hartmann, los hombres y las mujeres son más sensibles al dolor que al placer. Bueno, esto es un presupuesto que apoya de la siguiente manera. Si fuera... si a una persona se le preguntase, se le presentase la diatriba entre padecer y tener algún pequeño placer, o tener placeres, era así. El dolor, el hombre es más sensible al dolor que al placer, porque si a una persona se le ofrece tener dolor y placer en la misma medida, o no tener ningún dolor, elige la segunda opción. Eso es. Porque ya la manifestación de un dolor, yo creo que echa por tierra cualquier tipo de placer. Es decir, por ejemplo, tú imagínate que tienes un dolor de muelas, pero estás te acaban de decir que has ganado, pues no sé, 1.000 euros, 5.000 euros, 1 millón, yo creo que ya lo supera un dolor de muelas. Pero imagínate, un dolor de muelas te puede
amargar tanto la existencia que seas totalmente insensible a cualquier placer, sobre todo de físico. Los bienes de la vida del hombre, él pone juventud, la seguridad, la salud, la libertad, consisten en, como ya he dicho, una ausencia de dolor. No son positivos. Los placeres y la satisfacción de los deseos son más cortos en duración e intensidad que la miseria. Los dos, lo que se viene situando normalmente como los dos mayores placeres de la humanidad, que son pues el comer y el follar, son fuente de mayor sufrimiento que de placer, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque estamos constantemente renovando tanto el hambre y las ganas de procrear, y esto nos lleva a que casi cada día estemos, él dice, por una escala menor del cero. Si pudiésemos situarlos en una escala, pues estaríamos cada día menor del cero en estos asuntos, ¿no? Y los momentos en los que satisfacemos esta menesterosidad son en intensidad y duración muy, muy pequeños y nos llevan muy pronto a la frustración o a tenerlos de nuevo. Y luego, de carácter moral, pues hay unos bienes en los que Hartman incluye, pues, por ejemplo, el poder, la fama, el deseo, el dinero, que son básicamente inextinguibles, como él dice. ¿Y por qué? Porque contra más tenemos, más queremos. No hay un punto final. Sin embargo, sí que cabe decir que Hartman está en desacuerdo con Schopenhauer de que de que tenga un valor negativo, es verdad. O sea, hay que desdecirse aquí. No es que solo tenga un valor negativo, que todos los placeres tengan un valor negativo, pero sí que hay algunas formas positivas estéticas, pero son muy menores y Hartman no las aborda y son prácticamente despreciables. Entonces, no es relevante. Todo esto pues llevará a Hartman a concluir que la vida pues no tiene valor. Hay un... Weiser me gusta mucho porque expone todo esto en el siguiente silogismo. Si este es el mejor... si esta es la mejor vida para un ser humano, la mejor vida consiste en la ausencia del dolor. Si la ausencia del dolor es equivalente al cero en esta escala de felicidad, y si la completa ausencia de dolor no es conseguible por nadie durante la existencia, porque siempre tenemos algún tipo pues, de frustración o de dolor, por lo tanto, la vida siempre va a estar por debajo del cero en esta escala y, por tanto, pues no vale la pena vivir. Esto, obviamente, comporta una serie de problemas que aborda Simmel, por ejemplo, que ahora no podemos abordarlos ahora, pero que son bastante interesantes. En resumen, vendría a ser uno de los problemas que a mí se me ocurren en contra de esto. Es que no se puede comparar un placer y un dolor porque cualitativamente son distintos. Es decir, tú puedes comparar un placer con un placer y un dolor con un dolor, pero un placer y un dolor son dos dimensiones distintas. Además, un placer no lo puedes comparar con un dolor porque ocurren en momentos distintos. Es decir, un placer se siente en la inmediatez de la conciencia y un mal se siente también en la inmediatez de la conciencia. Sin embargo, a la hora de compararlos, tenemos que introducir unas facultades que de algún modo deslegitiman la comparación, que vendría a ser pues, el entendimiento, la razón, el juicio, es decir, el recuerdo.
la memoria, que ya no serían inmediatas y por tanto ya no sería, por así decirlo, una comparación justa como para determinar que la vida, que es una afirmación pues muy fuerte, no vale la pena. Pero bueno, estas son cuestiones que se le harán a Hartman y naturalmente pues él intentará pues salirse. Bien, esto sería por qué, a grandes rasgos, el pesimismo de Hartman, aunque hay más que lo dejaremos para el final. Hartman, en cuanto a la cuestión del optimismo, Hartman concilia el pesimismo, este pesimismo eudemónico, ¿no? Que tiene resonancia aristotélica, porque al fin y al cabo es un pesimismo que basa sus conclusiones deleterias en una cuestión pues rayana en lo utilitario, con no sé por qué he dicho esto. Sí, que es una síntesis con el optimismo evolucionista. ¿Por qué es una síntesis? Porque si bien es cierto que mantiene que no es posible alcanzar la felicidad, sí que piensa que se puede hacer un progreso efectivo. Y aquí pues volvemos a Hegel. Si no podemos vivir con la esperanza de alcanzar la felicidad, sí que podemos vivir con la esperanza de hacer un progreso moral. Es decir, un propósito. Hartman es profundamente teleológico y, por tanto, está pensando en que hay un despliegue de una moralidad que va haciéndose mejor paso a paso. Hartman está convencido de que esto es posible, de que no solo son compatibles, sino complementarias. Y por eso decimos que es un intento de sintetizar Schopenhauer con Hegel. Hartman recupera el malhadado teleologismo y lo aplica a su concepto de filosofía de la historia. La tesis de Hartman básicamente es la siguiente. Uy, voy a ver. Que hay un proceso mundial y que tiene un fin y un propósito. No será, obviamente, el despliegue de la idea hegeliana, del espíritu absoluto, pero sí que aspira a un propósito de modo inconsciente. Que comporta una serie de desarrollos, de mejoras de la cultura humana. Lo interesante es ver este propósito, este fin. Cabe decir lo siguiente, y es que Hartman está muy alejado de apelar aquí a tesis de lo que se llamó en su momento la cuestión social. Hartman es moderado y aboga porque la aristocracia, la nobleza, mantengan su poder y que el pueblo siga pues también en su posición, pero que poco a poco, pues, mediante un parlamentarismo dirigido por los que saben, que vendría a ser la aristocracia, vayan mejorando sus condiciones de existencia. Aquí Hartman está dialogando con la lucha por la cultura, el Kulturkampf, que se llamó en el Segundo Reich a mitades del siglo XIX, que es la disputa que surgió entre el Estado bismarckiano y la Iglesia católica. Bien. Ahora, como he dicho, vamos a abordar un poco el fin de este evolucionismo pesimista y a volver al pesimismo, a las raíces pesimistas. Porque, si podemos decirlo así, pues Hartman tiene
tiene un momento de pesimismo y es un movimiento, traza una asíntota hacia una especie de felicidad universal, pero cuando llega a su punto más álgido, traza hacia abajo otra vez, se curva y vuelve a un pesimismo absoluto. Sí, hemos dicho que la historia se mueve dando bandazos, pero efectivamente está mejorando, está progresando, está desarrollando una idea lógica que comporta una mejora de las condiciones de la humanidad, y la cultura va refinándose. Todo esto no lleva sino a un final que es deleterio, podríamos decir. Es un final en el que la aparente dualidad entre voluntad y representación, que en Hartman adquiere el nombre de el concepto o la razón, se disgregan de tal forma que solo queda el concepto. Si para Hegel su palogicismo comporta comporta el solo despliegue de la razón en la historia, para Hartman la evolución comporta el disgregamiento del concepto de su voluntad, que la voluntad representaría en este caso el lado fatal, el sufrimiento a través del deseo, y la razón representaría pues todas estas ideas puras, contemplativas, abolitivas, ¿no? Que liberarían al espíritu de todo padecimiento. Entonces, durante este proceso mundial, Hartman cree que la humanidad va atravesando diversos estadios sucesivos, en los que va desembarazándose de lo que él llama ilusiones que tienen su función, pero que se van mostrando decepcionantes, y el ser humano las va descartando. Tenía apuntado por aquí todas ellas, si no las digo así un poco de memoria. Bueno, son unas ideas que podrían corresponder, o a mí me han llamado la atención, porque corresponden con bastante coincidencia con las diferentes etapas propuestas por el filósofo francés Auguste Comte. Hartman, adoptando todo este legado utopista, socialista, dice que la humanidad atraviesa primero pues, un estadio muy espiritualista, muy basado en la religión, en las creencias más irracionales, supersticioso, pero luego se va dando cuenta de que no tienen cabida en el mundo, de que la razón científica puede probar hechos que la religión solo puede soñar, etc. Después de esta etapa, que como igual para Comte, pues correspondería pues hasta prácticamente la revolución cartesiana, vendría la etapa pues, más científica. Bueno, claro, esta etapa religiosa lo que encarna, o podríamos decir, una de la ilusión subterránea que la mantiene, que la cohesiona, vendría a ser la idea de la muerte, la trascendencia, la vida ultraterrena, la existencia ultraterrena. Es decir, una de las primeras ilusiones que el ser humano encuentra falibles y descarta es precisamente la ilusión en la vida posterior a la muerte. Entonces, pues esto supone para Hartman una conmoción en la humanidad que destierra para siempre esta ilusión con el descrédito de la Iglesia, de la muerte de las religiones, de Dios, etc.
Después, pues, aunque el ser humano cree haberse libertado, todavía le quedan otras cuestiones, otras ideas que le mantienen apegado a la Tierra o que le dan esperanza, que sería la ciencia. La ciencia, pues para Hartman, todavía mantiene unas ilusiones relacionadas con la higiene, con la salud, con la resolución de ciertos problemas que han aquejado a la humanidad durante toda su historia, como la obsesión por la inmortalidad, el desembarazarse de los dolores, el desembarazarse de los dolores del parto, del nacimiento, etcétera. Esto, pues, comporta una serie de esperanzas que hacen que la humanidad, pues, persista en su empresa de mejorar o de desarrollar, pues, el conocimiento más científico y técnico. Pero, inevitablemente, esto es otro trampantojo que termina disolviéndose porque cuando estas condiciones que ni de lejos en la época de Hartman, pues, llegaron a materializarse, porque ni siquiera hoy en día podríamos decir que hemos extirpado de la humanidad, pues, los dolores, ni siquiera del nacimiento. Pues cuando el ser humano llegue al punto de extirpárselo, se dará cuenta, dice Hartman, de que ni siquiera esto es suficiente o no satisface la voluntad y que todavía quedan muy lejos, como que se nos ha alejado, nos ha adelantado sin darnos cuenta esa idea salvífica, esa paz o esa armonía tan ansiada y que se pensaba estaba depositada ahí tras el éxito de los avances científicos. Tampoco está ahí, dice Hartman, y se oculta, se enmascara en otras ilusiones que más tarde, pues, llegarán también a derribarse. Estas ilusiones, después de las religiosas y después de las científicas, pues son las morales. Estas ideas tienen relación con el entretenimiento. Por ejemplo, Hartman, pues, imagina una sociedad en la que... Voy a ver. Se imagina una sociedad en la que se han extirpado, pues, la muerte, la enfermedad, el dolor y las penurias, la menesterosidad. La cuestión social, pues, se ha resuelto. No hay sindicatos. Todos gozan de una vida, pues, prácticamente ultraterrena, pero en la Tierra. Sin embargo, todavía falta algo. Y entonces él se imagina que todo se ha resuelto y, sin embargo, todavía queda algo, hay algo que falta, hay algo que es el acicate el acicate de la voluntad. Algo todavía queda irresuelto. Y esto, pues, tiene su fundamento en que la propia naturaleza de la voluntad es el deseo. Y como es el deseo, es la búsqueda de cualquier tipo de propósito, aunque tenga que inventárselos, aunque tenga que hacerlos aparecer de la nada. Y a este respecto, pienso que podemos acudir a Mailänder cuando dice que, porque comparte esta tesis con Hartman y piensa que en el momento en el que todos los males sean extirpados de la humanidad, todavía quedará a aquellos inventados o más de carácter espiritual, que será, por ejemplo, el aburrimiento. Entonces, el ser humano, Mailänder pone el ejemplo de que ni siquiera cuando todas las necesidades materiales y morales están cubiertas, todavía quedará, pues, un resquicio que se materializará en el aburrimiento y que es el que provocaba, poner el ejemplo,
que Cleopatra clavase alfileres de oro en los pechos de sus sirvientas. Porque no tenía nada que hacer, lo tenía todo cubierto, pero aún así había algo que le faltaba y que le estaba provocando pues, un profundo, pero muy velado malestar. Pues Hartman, yo no sé si tenía noción de si había leído a Mailänder. Me parece que sí que lo había leído, incluso lo había reseñado. Pues podemos acudir a Mailänder para defender aquí la tesis de Hartman, que corresponde al tercer estadio de desilusión de la humanidad. Claro, cuando la humanidad, y esto es bastante, pues es problemático, cuando la humanidad llegue a este punto, que en el que solo le queden, pues, acicates, pues, morales relacionados con el puro ocio, resolverá, por algún motivo que Hartman no termina de explicar cómo, resolverá a la humanidad, pues, aniquilarse. Y lo que no... bueno, pues, claro, Hartman dice o propone que esta resolución proviene del puro intelecto, del hecho de que la razón se ha emancipado completamente de la voluntad. Pero si Schopenhauer esto lo podemos expresar en términos individualistas, de que cada uno a sí mismo, mediante el ascetismo y la negación de la voluntad de vivir, puede llegar a emanciparse, ¿no? Mediante la idea, o puede emanciparse de su propia voluntad, puede redimirse. Para Hartman lo que ocurre es que se derrime toda la humanidad. Esto inevitablemente comporta pues, una serie de problemas que dejó sin tratar, que hay algunas conjeturas, pero que yo pienso que queda tanto tiempo, o es tan difícil aventurarse a proponer cómo la humanidad en el momento en el que su razón se haya emancipado tanto de la voluntad, resuelva o llegue a la conclusión de que la vida no merece la pena, pues yo pienso que es absurdo ponerse a conjeturar, porque seguramente esta resolución se manifestará por medios totalmente insospechados y que probablemente, a pesar de que sean producto de la razón o de la conciencia emancipada, no parecerán fruto de ella. Es decir, no será una conclusión como una conclusión de un silogismo, sino que será a través de la razón, sí, pero de la técnica. Esto ya es cosa mía. Es decir, la técnica en el sentido heideggeriano, pues podría en este caso irnos muy bien, porque podría ser la hija de la razón que a la vez nos aniquile. No es una voluntad, no es un hecho consciente, superficial, pero sí que es producto de la razón. Y por tanto, por ejemplo, todo aquello que concurre en las posibilidades o en nuestra futura o potencial aniquilación, como puede ser la bomba atómica, una bomba atómica o nuclear, o un virus o algo así que pueda salir de nuestras propias manos, que también son hijas de la razón, podrían funcionar aquí. Ya es mucho aventurarse, la verdad, porque es juntar a Hartman con Heidegger, que podría ser esta resolución de que habla él sobre la negación absoluta de la voluntad de vivir de Hartman. Bien, hay cosas que seguro que se pueden tratar en profundidad. No he hablado de su tercera ayudante, apologeta, más encarnizada, Olga Plumacher, pero me he quedado ya sin voz. Y yo creo que se podría hablar de ello en alguna otra ocasión. Pues sería muy interesante también coger a una pesimista, a una mujer pesimista, y hablar sobre su filosofía.
Y esto, por mí, pues sería más o menos lo que quería decir. No sé si alguien quiere decir algo. Gracias, José Carlos. Pues sí, vaya que sí. Entendemos que de pronto hablar en esas condiciones, pero vamos, tenemos que exigir un poquitito más, solo un esfuerzo más franceses al estilo Sade. Entonces, pues mira, acá está. Armando Solán apoya la idea y dice, Druskowitz también dice que el pesimismo es inherente a las mujeres. Y luego, un poco más adelante, Sí. ¿qué te parece si mientras yo leo Sí. y así descansas un poco la voz? Entonces, al contrario, Vainilla Karlek dice, ¿podría profundizar un poco en qué consiste el realismo trascendental? Y entonces se adelanta un poco Armando Solán y después de haber hecho su comentario sobre Bruskowitz, dice, según sé, el realismo trascendental fue un movimiento intelectual donde, por Schopenhauer, no negaban el total desconocimiento de la cosa en sí, sino que podía darse un atisbo de lo que sería ella. Por otro lado, puede ser cuando se hacen premisas realistas de los trascendentales kantianos. Por ejemplo, cuando se dice que el tiempo, el espacio o los números son propiedades reales de los objetos, es decir, que existen... perdón. Aquí se me ha perdido la disculpa. Perdón, continúo. Por ejemplo, cuando se dice que el tiempo, el espacio o los números son propiedades reales de los objetos, es decir, que existen independientemente del sujeto cognoscente. Y bueno, Francisco Tapia más adelante, así termina Armando Solán, y Francisco Tapia después preguntará, ¿sería un pesimismo del individuo y un optimismo de la especie? Pues lo ha dicho muy bien. O sea, yo por realismo trascendental entiendo lo mismo. Es una postura que yo pienso aparece a raíz de la crítica de Trendelenburg a Kant. Trendelenburg es un post-kantiano que básicamente es eso lo que dice, que las condiciones de posibilidad de la experiencia, el tiempo, el espacio, si bien es verdad que son inherentemente subjetivas, no hay motivo por el que, o al menos es lo que dice, no hay motivo por el que tuviésemos que desestimarlas como propiedades en sí del objeto en sí. Es decir, si el realismo trascendental no se atreve a decir que lo son, como mínimo dice que no tenemos las capacidades como para desestimarlo. O sea, que lo he dicho muy bien, sí. Y respecto al pesimismo de la especie, ¿no? Al optimismo. No, pesimismo individual, optimismo de la especie, me parece que ha dicho. Sí, Francisco Tapia dice, ¿sería un pesimismo del individuo y un optimismo de la especie? Claro, hay un problema. Sí, a priori sí, porque podríamos decir que la especie no sufre, es decir, la especie como ente abstracto no sufre y se mantiene, ¿no? A la schopenhaueriana, persiste en su conato a través del sufrimiento y de la lucha entre las manifestaciones de la especie que vendrían a ser los individuos, y por lo tanto el único que sufre aquí es el individuo. Pero también Hartmann, según lo que yo entiendo, no niega que el individuo pueda no alcanzar la felicidad, pero sí que extraer como elementos positivos morales sobre todo. Es decir, que el individuo puede disfrutar o puede gozar del propio progreso de la humanidad. Es decir, que no todo es sufrimiento. Que sí que hay un sujeto que es depositario un poquito de ese placer, si podemos así llamarlo, del hecho de que la humanidad progrese. Pero sí.
Pues sí, esto, si hay alguna pregunta más o yo tengo la sensación de que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero o de que no me he detenido, pero bueno. Pues no hay más preguntas ahora, José Carlos, pero si tú quieres anexar algo que te haya quedado en el tintero, pues adelante. Si quisieras profundizar un poco en la cuestión del realismo trascendental, tal vez, no sé, es en lo que tú quisieras no dejar fuera. Quizá sí que había dicho, no sé si lo he dicho, no sé si lo he llegado a decir, que iba a hablar un poco de la recepción de Harman en la filosofía y en la literatura. Diré 4 cosas porque si no me quedo sin voz. En cuanto a la influencia de Harman a nivel de público, ¿no? De público que se llamaba educado, es bastante amplia. Y por eso es más sorprendente, si cabe, el hecho de que no se reconozca a Harman su puesto en la historia, de que constituya un hiato en la historia de la filosofía. Porque Harman, y esto no pasa con ningún otro autor, si acaso con Schopenhauer, si podríamos decir que con Schopenhauer, sí. A Harman lo combatió el profesor, lo combatió el cura, lo combatió el peluquero, lo combatió el educador, lo combatió el político, lo combatieron todos. Y de ahí el hecho de que se diga que el comedor de Harman era una auténtica leonera, porque estaba toda repleta de folletines y de afiches y de páginas de periódico y de todo, y de libros en contra o criticándole. Entonces, su influencia en la literatura, sobre todo alemana, es inmensa. O sea, no podríamos hacer aquí ahora un repaso porque es tremenda. En España se sabe que llegó, que influenció, tuvo su influjo en algunos autores, hay un literato que me gustó mucho porque Manuel Pérez Cornejo lo sacó a colación, que se llama Armando Palacio Valdés, un literato. Sí, lo menciona en algún momento, influye en su realismo pesimista. Armando tiene un libro que se llama Tristán o el pesimismo. Es una novela que os recomiendo leer, muy sintomática de la época y que refleja muy bien las posiciones harmanianas, porque no olvidemos que si a Harman se le leyó tanto, mucho más que Schopenhauer, fue porque de algún modo actualizaba las cuestiones clásicas, trasnochadas de Schopenhauer, y les daba un barniz actual de 1870, me refiero, relacionadas con cuestiones pues políticas del Segundo Reich, cuestiones relacionadas pues con las decepciones de las revueltas de 1848 y todo el contexto socioeconómico de la época, porque te combatía a los materialistas, pero también te combatía a la Salle, te combatía a los socialistas, bueno. Entonces era mucho, mucho más actual, interpelaba mucho más al lector que Schopenhauer, que al fin y al cabo pues, sus quejas, aunque sí sistematizó pues, el pesimismo, sus quejas pues, tenían una cobertura más reducida. Entonces, a Harman lo podemos encontrar sorprendentemente en muchos libros de principios del siglo XX. Mencionado. Se periclitó de las historias de la filosofía por, como dice Weiser, Kuno Fischer, que es como el historiador, es el que corta el bacalao en lo que en la historiografía de la filosofía del siglo XIX, es el que corta el bacalao. Y es el que decide pues, quién va a aparecer y quién no. Y Harman, desde luego, seguramente, pues intencionadamente, porque Harman
aunque tiene unas raíces hegelianas, pues representaba el schopenhauerianismo y Kuno Fischer era hegeliano, pues por esta misma razón pues lo dejó fuera del combate. Y la historia de filosofía de Kuno Fischer se ocupa principalmente pues, de Hegel, de Kant, de Hegel, de Kierkegaard y de Nietzsche. Y de Hartmann pues no se sabe absolutamente nada. Pero Hartmann pues te lo puedes encontrar pues así por decir algo, por ejemplo, en en uno de los libros de John Bury, un historiador de la filosofía. En Inglaterra, Hartmann sí que tuvo mucho impacto. Es gracioso, ¿no? Porque si en Alemania el darwinismo tuvo más impacto que en Inglaterra, o al menos posteriormente a la publicación del origen de las especies, en Alemania tuvo mucho más impacto. En Inglaterra tuvo mucho más impacto a nivel de reconocimiento, Hartmann que en Alemania, porque a Hartmann se le leía muchísimo, pero no se le conoció a finales del siglo XIX, no se le tuvo tan en cuenta. Y en Inglaterra, pues hay un montón también de ensayos, pero que Hartmann en Inglaterra desborda la filosofía y se infiltra pues, en la literatura, en todos sitios, en la psicología, en el espiritismo también, en muchos otros sitios. Y si alguien quiere leer sobre Hartmann con un poco de rigor, un rigor al menos más ajustado que el de los catecistas y de los antipáticos optimistas protestantes de la Alemania del siglo XIX, pues que coja y se lea por ejemplo el pesimismo de Sully. El libro se llama Pessimism y el apellido es Sully, el autor. Es un buen libro, la verdad. No sé, los ingleses siempre han tenido esta capacidad de coger lo externo y darle un rigor que los propios que se deberían ocupar pues no tienen, ¿no? También pasó aquí en la Guerra Civil, pues los mejores historiadores de la Guerra Civil, pues paradójicamente no son españoles y son ingleses. Entonces, por último, igual me gustaría decir, dar cuatro apuntes sobre Hartmann y Nietzsche, porque también es sorprendente que Nietzsche lo repudie tanto o le haya... es que es un caso, porque la crítica nietzscheana, ya sabemos... no sé si hay algún nietzscheano viéndome, pero sabemos que Nietzsche era un feroz, encarnizado oponente. Nadie lo quería de oponente porque si a Nietzsche precisamente no se le va a recordar como crítico riguroso, de ¿no? Por ejemplo, la crítica que le hace a David Strauss, es una crítica... pues llena de insultos, muy schopenhaueriano, por qué no decirlo también, ¿no? Igual es que también es una escuela de crítica, el insulto, el ad hominem y demás. Pues con Hartmann hace lo mismo. Mira, lo tengo aquí apuntado. Nietzsche, a Hartmann, lo llama Schalk o Schelm, que es pícaro. O sea, para Nietzsche, Hartmann es básicamente un bufón. Es un bufón de la filosofía. Es bastante irónico y es totalmente injusto que quede así, porque los apologetas nietzscheanos al final se encontrarán con el nombre de Hartmann y pensarán pues, que no tiene ningún tipo de relevancia porque leerán estas críticas faltas de sustancia. Y acabe de decir que Nietzsche fue un lector de Hartmann, que se imbuyó muchísimo de Hartmann y que hay bastantes elementos que podríamos decir son propiamente hartmannianos, que son presentes en la obra nietzscheana. Y por ir un poco rápido, pues voy a mencionar, pasar por encima de un par. A ver, lo tengo por aquí. Bien.
A ver. Bien. Sobre todo, Nietzsche, uno de los aspectos que más influencia tienen en Nietzsche de Hartmann, y esto lo sabemos por los libros que había en la biblioteca de Nietzsche, por los apuntes en los márgenes de las hojas y por su correspondencia, que a Nietzsche al principio no tenía esa tirria a Hartmann y se deja impregnar por este elemento psicologista que aplica Hartmann a su concepción de la historia, que obviamente después divergerá y en Nietzsche se manifestará como un repudio del historicismo o del teleologismo, pero que en Hartmann pues seguirá presente. Pero es que Nietzsche es lo que suele hacer, pues como un parásito, se suele alimentar de sus presas y luego ni siquiera les menciona, porque con Strauss podemos decir lo mismo. Entonces, a ver, vamos a ver. Otra, y ya lo dejo, otro aspecto que le vino muy bien a Nietzsche de Hartmann es que Nietzsche, y lo sabemos por lo que he dicho anteriormente, se nutre de Hartmann o sus fuentes principales de lo que él sabe de Hegel, de Kant y de Darwin, incluso de Schelling, son fuentes hartmannianas. Es decir, él hace una lectura de estos autores a través de Hartmann, porque Hartmann es un escritor, tiene 20.000 libros de todas las cuestiones y tiene exposiciones de las filosofías kantiana, schellingiana y hegeliana muy buenas. Y sabemos que Nietzsche tenía una copia de la edición de 1879 de la Fenomenología de la conciencia moral de Eduard von Hartmann, que precisamente pues trata estos asuntos. Hay un artículo que encontré por la red, si alguien lo quiere lo puedo pasar, que afirma que la influencia de Hartmann en Nietzsche es comparable a la que ejerce Lange con su historia del materialismo. Yo no puedo afirmarlo ni desmentirlo, pero parece, porque a mí me da la sensación de que, sabiendo cómo es Nietzsche, pues es perfectamente posible. Y así rápidamente, decir pues que Hartmann, como persona atenta a las críticas que recibía, respondió a Nietzsche en alguno de sus artículos, y la principal crítica que le hizo Hartmann a Nietzsche fue que Nietzsche no era sino un plagiador del filósofo Max Stirner, de que básicamente su Übermensch era un plagio del yo anarquista de Stirner, y que su Neue Moral y todos estos era una filosofía básicamente, como Hartmann dice, feminizada. Que gozaba o que constituía una respuesta, esto sigo en palabras de Hartmann, a su cólera patológica o insania moral de Nietzsche. Como vemos, pues Hartmann no se lo tomó muy bien y respondió con la misma fiereza a Nietzsche. Nietzsche, a su vez, Hartmann, pues aparte de llamarlo pícaro, tonto y tal, sorprendentemente le acusaba de poco schopenhaueriano, lo cual pues a Hartmann no le sentó muy bien, parece. Y que, en fin, estas...
Sí. Y también otra de las críticas de Nietzsche a Hartmann era que el fin de Hartmann que proponía para la humanidad era el suicidio, y esto pues obviamente pues Nietzsche no lo podía soportar, no, con su pesimismo de la fuerza. Entre otras muchas cosas, pues ya, si alguien quiere leer este artículo que versa sobre la presentación de Nietzsche de Eduard von Hartmann, pues lo puedo pasar por aquí. Y yo por mí ya estaré. Muchas gracias, Juan Carlos. Justo iba a hacer algún comentario en torno a la cuestión de Stirner. De inmediato me saltó a la mente esta situación, a la relación que tiene Nietzsche con Stirner y la manera en la que lo ignora. Y bueno, pero lo has desarrollado ya y bueno, sería redundante, ¿no? Tocar un poco más sobre Max Stirner y su relación con Nietzsche, ¿no? Es que trae mucha cola, ¿eh? Sí, muchísima. Que pues sabemos que sacó el único varias veces, hay cartas personales donde recomienda la lectura del único, hay otras cartas también bastante personales que exhortan al interlocutor a que no se hable de Stirner. En fin, así es, a Nietzsche hay mucho que pisarle con respecto a Stirner. Quería yo compartir con el auditorio pues justamente el reconocimiento por la conferencia magistral que nos has compartido. Desgraciadamente no tengo... vamos a ver, ¿puedo yo compartirlo desde acá? A ver, veamos. Vamos a ver si no lo no perdemos el contacto. Vamos a ver. No sé si se está compartiendo acá. Espero que sí. Déjame ver. No sé si se alcanza. A lo mejor justo, mira, se está ahí desplegando aquí. Yo quiero compartir, es justo esta, ¿no? Espero que se vea. Si no, bueno, me permito leerlo. La Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo, SIEP, otorga el presente reconocimiento al maestro José Carlos Ibarra Cuchillo por impartir la conferencia magistral El pesimismo optimista de Eduard von Hartmann, llevada a cabo el 15 de abril del 2021 y firmada justo por el doctor Slayman Bonilla. Y bueno, pues... Pues muchísimas Carlos, gracias. Me siento muy honrado. Qué bueno. Al contrario. Ha sido una magnífica conferencia en la que has compartido. Me alegra muchísimo que no se mantuvo el grueso de nuestro quórum atento, bastantes participativos. Y bueno, pues, siento si en algún momento pues se me han encabalgado mucho las ideas, si he pasado de una idea a otra, o si he dicho, mira, voy a hablar de sistema y he terminado hablando de otra cosa o de la biografía, porque al final las ideas pues se me agolpaban en la cabeza y quizá he debido ser más sistemático y ser más claro, y quizá eso es lo que yo pues me criticaría, la verdad. Pero bueno, muchas gracias. Yo me he sentido muy a gusto y ha sido muy, muy entretenido. Y en fin, Hartmann se lo merece y qué más, ¿no? Al contrario, si no hubiera pasado eso, pues no hubiera sido una conferencia de filosofía, ¿no? Si no nos agalopamos, como dices, pues entonces no es filosofía. Le agradezco enormemente al auditorio por habernos acompañado, por haber participado tan activamente con los comentarios. Y bueno, por supuesto, agradecerte enormemente, José Carlos, por la conferencia. Y bueno, pues nos vemos próximamente por acá. Y bueno, pues que sea una excelente tarde, una excelente noche y pues hasta pronto. Gracias. Lo mismo digo. Muchísimas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Gracias. Hasta pronto. Bye.